Muy buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo este martes 2 de septiembre. ¿Y por qué lloras, Azul? Porque es un martes con sabor a jueves, el día de ayer se juntó todo y pareció que fue todo un mes. Ya sé, justo te iba a decir que se siente de esa manera, que ya parece que vamos 2 semanas, que vivimos 2 semanas un solo lunes, pero estamos pues ya listas con todas las noticias para presentarles a ustedes. Gracias por conectarse. Les vamos a hablar de la llegada del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio a México. Llegó esta tarde y fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Les damos los detalles de este tema y lo que ha mencionado recientemente Donald Trump acerca de México y la relación que tiene con Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado. Dul. También les tenemos un con todo. Así es, vamos a hablar sobre los pendientes que la Suprema Corte de Justicia saliente le dejó a los nuevos ministros, más de 1,500 asuntos, particularmente los adeudos fiscales millonarios, por ejemplo, de Ricardo Salinas Pliego, pero también de Movistar, y el famoso uso de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, pues va a estar bueno, siéntense, el día de hoy está verdaderamente lluvioso a nivel nacional, entonces vamos a pasarla bien aquí, una breve pausa y arrancamos. Pues muy buenas noches, gracias por acompañarnos este martes 2 de septiembre. Ayer pues andabas en cobertura afuera de la corte, ¿cómo te fue? Bien, Dul, terminó, pues si ustedes saben, también tarde, al igual que la transmisión en vivo aquí en Sin embargo al aire, muy movido y afortunadamente lo que estaba pensando hoy al llegar a la oficina es que no nos llovió porque pues estuvimos varias horas afuera en la plancha del Zócalo, primero en ceremonia de entrega de bastones de mando, después ya la apertura de la puerta de la Suprema Corte y pues tuvimos suerte, mi compañero Cris Rodríguez y yo, y quienes estuvimos ahí en la cobertura, Dul, porque hoy sí que hay lluvias intensas. Sí, caray, aguas a nivel nacional. Justamente vamos con el reporte de la Comisión Nacional del Agua de no solo hoy, martes 2 de septiembre, también para el día de mañana, ya a mitad de semana 3 de septiembre, pues justamente es el mes donde arranca otoño, ya a finales de este mes, pero pues justamente se está formando un posible huracán categoría 1, de momento es todavía tormenta tropical, les estoy hablando de Lorena. Al corte de las 6 de la tarde, tiempo del centro de México, la Conagua informaba sobre la tormenta tropical Lorena, localizada aproximadamente a 350 kilómetros al sur y sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 370 kilómetros al oeste de Cabo Corriente, esto en Jalisco. Con esto se están registrando vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de 110 kilómetros por hora en esa zona de la península de Baja California. Se prevé que mañana Lorena se intensifique de tormenta tropical a huracán categoría 1 al oeste-suroeste de las costas de Baja California Sur. El Servicio Meteorológico Nacional, entonces, a partir de lo que está ocurriendo con Lorena, está advirtiendo a la ciudadanía de, pues justamente, zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical y también ya de lluvias intensas durante esta noche en Sinaloa, Nayarit, el sur de Baja California Sur, el sur de Sonora, oeste y suroeste de Chihuahua y el oeste y noroeste de Durango. Muy fuertes lluvias en Zacatecas, Jalisco, Colima y Michoacán.
fuertes en Baja California y viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y además oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán. A ver si me la puede regresar, Lluvia, esta fotografía, porque nos impresionó en este reporte de la tarde-noche de la Conagua, pues ver justamente no solo una zona, una región del país, sino absolutamente toda la República Mexicana con lluvias fuertes y aquí en Valle de México con tormenta eléctrica, Mon. Sí, justamente en la Ciudad de México, la Secretaría de Protección Civil activó la alerta púrpura por persistencia de lluvias fuertes la noche de este martes 2 de septiembre y la madrugada de este miércoles en la alcaldía Gustavo Amadero. Una alerta morada que no es muy frecuente. Estamos viendo ahí la alerta que emite la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil. Es la Gustavo Amadero la que está en alerta púrpura. ¿Eso qué significa? Bueno, que se esperan lluvias intensas o torrenciales que pueden generar inundaciones y fuertes corrientes de agua. Te va a pasar como a Lolita. A ver, continúo. Justo como están viendo peligros asociados. Ojo, porque la alerta púrpura, si no es la primera vez que se alerta este año, sí es muy poco usual. Perdón, bueno, a mí ya me pasó una vez también en vivo. Sí, ya me ha pasado, pero lo pensé, no sabía que ibas a hacer la comparación en vivo, pero ya regresé, ya estoy bien y puedo seguir con las alertas. Vale. Sí, es alerta púrpura en Gustavo Amadero, alerta roja por las lluvias en Iztacalco, Iztapalapa y la alcaldía Venustiano Carranza. En esas alcaldías, la Secretaría de Protección Civil está alertando porque se pueden presentar caídas de ramas, árboles y lonas. Y bueno, también estas lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos. En las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Milpa Alta y Tlalpan se emitió una alerta naranja. Ahí también se esperan corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas y se prevé que se generen encharcamientos e inundaciones. Hay también alerta amarilla para las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. Pues esto es lo que se espera esta noche y madrugada del miércoles 3 de septiembre en la Ciudad de México, además del reporte que ya nos compartía Azul de las lluvias en varias entidades del país. Sí, ojo con los habitantes de la península de Baja California Sur. La tormenta tropical se prevé que evolucione a huracán 1 durante el día de mañana, miércoles 3 de septiembre, y con sus respectivas medidas de protección civil. Saludo a las personas que están en este chat completamente en vivo en esta noche de martes. Salvador GP dice, pregúntale a Montserrat si ella también se fue a celebrar con los nuevos ministros a Polanco. Ojo, porque eso fue una fake news. El día de hoy se le preguntó directamente a los ministros, también entre ellos el ministro presidente Hugo Aguilar. Él dijo que no fueron a cenar, que se quedaron. Acuérdense que terminó la sesión como minutos antes de la medianoche y según sus declaraciones trabajaron hasta la 1:30 en sus acuerdos generales. Sí, yo no me fui entonces a festejar. No, pues, no hubo tal en el mundo de las fakes. Pero qué bueno que se pudieron conectar el día de ayer a esta transmisión especial en Sin embargo al aire, que estoy viendo aquí que nos envían justamente saludos. Dolores Alemán nos dice que pues que estuvo al pendiente aquí de la jornada intensa del día de ayer. Maru Reyes también nos desea buenas noches. Pues gracias por seguir conectadas con nosotras. Y Dul, vamos con más información. Hace unos momentos llegó el secretario de Estado de los Estados Unidos a México, Marco Rubio. Llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles esta tarde y fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Mañana, 3 de septiembre, será la reunión entre el secretario Marco Rubio
y la presidenta Claudia Sheinbaum. Marco Rubio escribió en su cuenta de X antes de llegar aquí a México: estoy de camino a la Ciudad de México y Quito, en Ecuador. Estamos trabajando para mantener a los estadounidenses seguros al fortalecer la cooperación en materia de migración ilegal y combatir el crimen transnacional y el terrorismo en nuestra región. Eso es lo que escribió Marco Rubio antes de llegar esta tarde al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en México. Antes de despegar, Marco Rubio declaró a la cadena Fox News que Trump utilizará todo el poder de Estados Unidos para combatir a los cárteles, sin importar dónde están operando y cuánto tiempo lleven en impunidad. Eso fue lo que dijo a la cadena Fox News. Y también es importante recordar que en esta gira que realiza Marco Rubio tiene contemplado acudir a Ecuador, donde también ha anunciado que abordará los temas de seguridad, soberanía, aranceles, comercio, drogas y migración. Y también esta visita tiene lugar en un momento en el que el gobierno de Donald Trump está intensificando las operaciones contra los cárteles de las drogas en América Latina, lo que ha incluido recientes despliegues militares. Lo que ha dicho el secretario Marco Rubio es que es importante una cooperación más amplia entre Estados Unidos y otros países de la región. Ya lo habíamos platicado la semana pasada, Mon, está escalando este discurso de la oposición mexicana, también colgándose de las declaraciones de funcionarios estadounidenses, primero Ted Cruz, también republicano, y ahora Marco Rubio personalmente viene a hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum el día de mañana sobre temas de seguridad y con este argumento de Donald Trump de que deben combatir a los narcotraficantes estén donde estén operando y independientemente, según Rubio, cuánto tiempo lleven en impunidad. Entonces, pues el día de mañana estaremos informando sobre esta reunión como tal con la presidenta Claudia Sheinbaum y pues también se estará reuniendo allá con las autoridades de Ecuador. En esta misma línea, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a hablar sobre México, ya decías al inicio de este espacio. Volvió a insistir que México está dirigido por los cárteles del narcotráfico. Recuerden que ha designado como terroristas algunos de estos cárteles que operan en México, el cártel Jalisco, de Sinaloa, el noroeste. Reagan Reese, el corresponsal de la Casa Blanca para el Daily Caller, cuestionó a Trump sobre la seguridad en México y esto fue lo que respondió. Me cae muy bien la presidenta, creo que es una mujer estupenda. De hecho, es una mujer increíble en ciertos aspectos, muy elegante, hermosa. Pero México está dirigido por los cárteles, También habló sobre una intervención militar que ofreció a México y la presidenta Sheinbaum lo ha rechazado una y otra vez y se prevé que también suceda el día de mañana con Rubio. He ofrecido enviar al ejército y ella no quiere que lo hagamos. ¿Por qué? Se le preguntó en rueda de prensa. Él dice, porque tiene miedo, tiene mucho miedo. La entrevista incluyó bloques off the record, por lo que algunas partes no se conocen públicamente y se realizó antes de la llegada precisamente de Marco Rubio a los Estados Unidos. También desde esta mañana, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que existe un entendimiento con los Estados Unidos para colaborar en materia de seguridad, pero reiteró, como lo ha venido haciendo estas semanas, que México no aceptará subordinación ni violaciones a su territorio. De hecho, la semana pasada también Relaciones Exteriores, ante las declaraciones de Ted Cruz, también hablando de esto de injerencismo, dijo que la soberanía mexicana es irrenunciable. Escuchemos pues la respuesta una vez más de la presidenta de México en torno a esas intenciones de injerencismo de Estados Unidos, como ya se están viendo en Venezuela. Estados Unidos no va a actuar solo porque hay un entendimiento. Mañana viene el secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos y se ha estado trabajando desde hace meses en un entendimiento para colaborar en materia de seguridad. ¿Qué planteamos nosotros? Que esta colaboración, esta cooperación tiene que ser cada quien en su territorio. Podemos colaborar en información,
Si ellos tienen información de delincuencia organizada en México, la podemos recibir nosotros. Si nosotros tenemos información de delincuencia organizada en Estados Unidos, ellos la reciben. Una colaboración para información, para inteligencia, ellos en su territorio, nosotros en nuestro territorio, a menos que sea acordada de forma común. Investigación, por ejemplo, de cómo vienen los precursores de fentanilo. ¿Vienen todos de Asia o vienen de otros lugares? Que no hay suficiente información sobre ello. En fin, un marco de colaboración y de cooperación con respeto a nuestras soberanías y a nuestra territorialidad. Un marco de colaboración sin subordinación entre naciones iguales. Eso es lo que hemos estado planteando y ese es el acuerdo, más que acuerdo, porque acuerdo significaría en términos de la política exterior un nivel distinto de entendimiento. Es un entendimiento entre los dos estados, las dos naciones, de cómo debemos cooperar y colaborar. Y en esa perspectiva, pues vamos a seguir trabajando conjuntamente. ¿Qué no aceptamos nosotros? Injerencismo. No aceptamos tampoco violación a nuestro territorio, no aceptamos subordinación, sino sencillamente una colaboración entre naciones en igualdad de circunstancias. Eso es lo que hemos puesto sobre la mesa y se ha aceptado. Hay gente en Estados Unidos, recientemente estuvo un senador aquí, que planteó que tiene que haber intervención del ejército de Estados Unidos en México. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Primero, porque no es necesario. Y segundo, porque sería una intervención de violación a nuestra soberanía. Y tercero, porque es mucho más complejo el crimen organizado, la delincuencia organizada. Y tiene que haber un trabajo permanente de coordinación y colaboración. En materia, por ejemplo, de lavado de dinero, también la idea es que se plantee colaboración en información y que se actúe cada uno del lado de su territorio. Ese es el marco. Bueno, eso es lo que declaró esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Mañana se reunirá con el secretario Marco Rubio a las 10 de la mañana, entonces tendremos pues más información de los acuerdos a los que llegan ambos funcionarios. Y antes de pasar a la siguiente información que tenemos para todas y todos ustedes, me detengo aquí a saludar a quienes están sumando al chat, particularmente a Rodolfo Salas, a Josa Faz Reyes, quienes nos dicen que ayer también nos acompañaron, Dul, en la transmisión que terminó unos minutos antes de la medianoche. Entonces les agradecemos mucho porque ya nos están diciendo que no los mencionamos. Y sí, cómo no. Sí. Son muy importantes. Gracias por acompañarnos el día de ayer. Bueno, a ti y a Ilse García. A Pedro Mellado. Desde Jalisco, pero acá andaba. Sí, a quienes estuvieron aquí desde el estudio y bueno, a Cri Rodríguez y a mí desde fuera. Desde Zócalo. Cayo Hernández también, ella estaba en diseño, y Luis Mata en operaciones desde las 6 de la tarde hasta la muerte. Pues gracias a quienes nos acompañaron y a quienes están ahorita con nosotras en esta transmisión este martes 2 de septiembre. Pues vamos con más información. Hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el ejército de su país llevó a cabo un ataque en aguas del Caribe contra un buque procedente de Venezuela. Un buque que, de acuerdo con lo que plantea el gobierno estadounidense, llevaba cargamento de drogas, lo que derivó en 11 personas asesinadas, a las que el gobierno de Estados Unidos describió como integrantes del Tren de Aragua. Trump escribió lo siguiente en su cuenta de Truth Social. El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en alta mar, en aguas internacionales, transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El operativo resultó en 11 personas abatidos en combate. Bueno, él las describe como terroristas. Y resalta que ningún trabajador del gobierno estadounidense, ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque.
Recuerden que el Tren de Aragua fue designada como una organización terrorista por el gobierno de Trump y ha asegurado Estados Unidos que opera bajo el control del presidente Nicolás Maduro. Estamos viendo en pantalla un video de este ataque al buque que fue compartido por la cuenta oficial de la Casa Blanca. De acuerdo con Donald Trump, el Tren de Aragua es responsable de asesinatos, narcotráfico, trata de personas y actos de violencia y terror en Estados Unidos y todo el hemisferio occidental. Donald Trump expresó hoy que se trata de una advertencia. Dijo lo siguiente: tomen esto como advertencia para cualquiera que siquiera piense en introducir drogas en Estados Unidos de América. Gracias por su atención a este asunto. Cuidado. El presidente venezolano Nicolás Maduro denunció desde el lunes ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, la presencia de hasta 8 barcos de guerra y un submarino nuclear de Estados Unidos en aguas del Caribe cerca de Venezuela. También el lunes, Nicolás Maduro declaró lo siguiente a la prensa: si Venezuela resulta agredida, nos declararíamos en lucha armada y república en armas. Y agregó: Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en 100 años. También es importante recordar que hace solo unas semanas, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, opinó que el régimen de Nicolás Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela y que a ojos del gobierno de Trump es un cártel narcoterrorista. Pues esa es la información sobre el ataque a un buque de Venezuela que dejó a 11 personas asesinadas el día de hoy. Bueno, quisiera compartir un tema en cuanto a la cobertura internacional en Venezuela. La semana pasada el colega de Milenio, Israel Navarro, publicó un texto asegurando que él y su compañero de cámara viajaron de México hacia Venezuela para intentar cubrir precisamente todo este tema de intentos de injerencismo de Estados Unidos hacia Venezuela, y no los dejaron entrar, se quedaron varados 24 horas incomunicados en el aeropuerto de allá. Dice el título de Milenio: la prensa que incomoda a Maduro. Devuelven a 2 reporteros de Milenio de Venezuela, trataban de hacer un reportaje en ese país. Incomunicados por 24 horas con apenas un plato de arroz y un vaso de agua como único alimento, fueron recluidos en un cuarto de 3 por 5 metros para terminar regresando a México porque sus actividades, así les dijeron en el aeropuerto, eran inadmitidas en el país. Y esto me da pie, Mon, para hablar sobre la prensa aquí en México. El día de hoy pues desperté mirando los titulares de los periódicos, al menos los que se imprimen. Les voy a leer el titular de la jornada. Vamos bien e iremos mejor, dice Sheinbaum. El titular del diario La Razón: vamos bien y vamos a ir mejor, dice Sheinbaum. El titular del Heraldo de México: vamos bien y vamos a ir mejor, Sheinbaum. El titular de Crónica: vamos bien y vamos a ir mejor. El titular del Sol de México: vamos bien y vamos a ir mejor. El titular de Milenio, del que acabo de hablar: vamos bien y vamos a ir mejor. El Financiero: vamos bien e iremos mejor, Sheinbaum. Bueno, más allá de posible nado sincronizado que estamos viendo en esta mañana, pues justamente hablar de cómo el día de ayer, en una fotografía que estábamos transmitiendo en vivo el día de ayer, se veía ya en el Pleno de la Suprema Corte, pues la titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, y también los 2 presidentes del Congreso, tanto diputados como del Senado, también afines a Morena, y por supuesto el ministro presidente Hugo Aguilar, exfuncionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Acuérdense que estuvo en el INPI. A lo que voy es que el día de hoy se nombró en la Cámara de Diputados a la única política que no pertenece a Morena o al movimiento, que están actualmente en algún poder de la Unión, ya sea judicial, legislativo o ejecutivo. Más allá de quién sea, pues es justamente la única que pertenece a otro partido que no sea Morena en los 3 poderes de la Unión. Esta fotografía ya fue afuera, se ve la presidenta Claudia Sheinbaum del Ejecutivo y 3 pertenecientes al Poder Judicial, pero también estaban dentro del Pleno
los dos presidentes, tanto de la mesa directiva del Senado como de diputados. Ustedes saben, la recién nombrada para la mesa directiva del Senado, Laura Itzel, también es de Morena. Y a eso voy, el día de hoy la diputada federal Kenia López Rabadán, eternamente del PAN, asumió la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, luego de que la mayoría de Morena respaldó este nombramiento en una reunión privada y porque ya estaba estipulado que después de Sergio Gutiérrez Luna correspondía a una mujer y también ya de otro partido. El encuentro, narran aquí los compañeros de Sin embargo MX, solo ingresaron legisladores y legisladoras, no hubo prensa, fue privado. Inició desde la mañana a las 10 horas bajo estrictas medidas de control, pues debían entregar sus teléfonos celulares, los cuales fueron colocados en bolsas plásticas, además numeradas para su resguardo. O sea, estaban verdaderamente en una encerrona para que no hubiera filtraciones. Tras 40 minutos de esta reunión por la mañana comenzó la deliberación formal. Se pusieron sobre la mesa los nombres de Margarita Zavala del PAN, de Federico Doring del PAN, el que filtró los videoescándalos, Germán Martínez, expanista, luego morenista y otra vez panista, y López Rabadán. Finalmente estaba el acuerdo de que debía ser una mujer, entonces estaba entre Zavala y López Rabadán, y finalmente votaron por Kenia López Rabadán, quien es egresada en Derecho por la UNAM y ha militado nada más en un partido, en Acción Nacional, desde 1997, a la par de que justo comenzó su carrera legislativa. Ha sido diputada local, federal, senadora y diputada. Desde el 1 de septiembre de 2024 es diputada vía plurinominal, una figura que está en veremos si se elimina. En 2023-2024, ustedes recordarán, estuvo en la campaña de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, de quien es abiertamente muy amiga, y a nivel mediático es una de las, digamos, voceras de la oposición. Por ejemplo, tiene su espacio asignado en programas de radio de Grupo Fórmula y pues justamente se le invita para mesas de debate donde están como diferentes voces de diferentes partidos, más allá de la impresión personal que tengan de ella, sí resaltar que es la única que es de otro partido y los demás son de Morena en judicial, legislativo y ejecutivo. Sí, Duli es diputada plurinominal. También la legisladora Kenia. Sí, ahorita. Y hay también información sobre los cargos que estaban pendientes por confirmar en el Poder Judicial. El nuevo órgano de administración judicial ya fue instalado la madrugada de este martes, luego de que los 3 poderes designaron a sus integrantes. Está integrado ahora por Néstor Vargas, nombrado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Él se va a encargar de presidir este organismo que se creó después de la reforma judicial y que sustituirá funciones que tenía el Consejo de la Judicatura Federal. Vargas Solano, durante la investidura, dijo lo siguiente: la austeridad será norma, no excepción. Cada peso será auditado, cada plaza será revisada, cada readscripción y adscripción será transparente porque no hay justicia sin honestidad. Este órgano de administración judicial se trata, junto con el Tribunal de Disciplina Judicial y la nueva Suprema Corte de Justicia, de uno de los engranajes que conforman el nuevo Poder Judicial. Recuerden que se registraron en las elecciones de junio del pasado junio cerca de 13 millones de votos. También se quedó ya instalado formalmente el Tribunal de Disciplina Judicial, esto este martes. Perdón, Mon, antes de pasar al Tribunal de Disciplina me gustaría sí resaltar que justo ayer iniciamos la transmisión a la par de la sesión del Senado, porque antes de tomar el cargo a los ministros y ministras de la Suprema Corte votaron por quién sería la integrante de este nuevo órgano de administración judicial, que es el encargado de manejar el presupuesto de todo el Poder Judicial. Recordar lo que nos explicaba Pedro Mellado, este órgano de administración judicial fue designado por los 3 poderes.
El Poder Ejecutivo, es decir, la presidenta Claudia Sheinbaum, designó a Néstor Vargas, su exconsejero jurídico cuando ella gobernaba la Ciudad de México. Y ayer el Senado votó por Suri Berenice Romero Domínguez, ex titular de la Profeco, y entonces ahora el Poder Judicial designó a los restantes, que son los que justamente decías, Mon. Les repito el nombre: Lorena Josefina Pérez Romo, Catalina Ramírez Hernández y José Alberto Gallegos Ramírez. Es decir, ahora sí ya está completo este órgano de administración judicial. Acuérdense que antes de la reforma era el Consejo Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal. Ahora este consejo desapareció y se dividió en dos. El órgano de administración judicial, que se va a encargar de administrar los recursos del Poder Judicial, que son millones de pesos, y el otro, el Tribunal de Disciplina Judicial, que se va a encargar, bueno, al menos eso lo mandata la Constitución, de sancionar posibles irregularidades y corrupción de los juzgadores. Sí, Dul, pues también hoy el magistrado Rufino León Tobar, uno de estos integrantes del Tribunal de Disciplina, pues explicaba que en este tribunal se sancionará incluso con privación de la libertad a quienes cometan actos indebidos en el tribunal. Eso llama la atención porque recuerden que el Consejo de la Judicatura Federal pues imponía esencialmente sanciones administrativas, entonces es parte de lo que cambiará con este nuevo tribunal. Y también agregar que el órgano de administración judicial, además de manejar el presupuesto, nuestros compañeros de Sin embargo MX agregan ¿se acuerdan de los famosos fideicomisos del Poder Judicial? Aquí tienen la prohibición expresa de crear estos fideicomisos no previstos por la ley, y además van a tener la enorme responsabilidad de garantizar la protección de jueces y juezas que tienen casos relacionados con el crimen organizado. Pues Dul, ya está instalado entonces formalmente el Tribunal de Disciplina Judicial y también este órgano de administración judicial. Y con esta información, ¿qué te parece si vamos a un corte breve y seguimos con el con todo que preparamos para este martes? Nos preguntamos si no era demasiado pronto hacer una lista de presidenciables, pero no. Hace 2 años, Álvaro, en septiembre del 2023, se dio a conocer la candidatura de Xóchitl Gálvez y luego 2 días después la de Claudia Sheinbaum. Hace 2 años, yo creo que es tiempo suficiente. Sí, parece prematuro que con 5 años de anticipación estemos ya elaborando una lista de presidenciables para el 2030, no solamente de Morena y sus aliados, sino también de la oposición y otros que están moviéndose por fuera de los partidos políticos, pero sí tiene sentido. Bueno, armamos una primera lista y la vamos a ir actualizando cada año. Es una primera lista de presidenciables, así que pues, a ver, ¿usted qué opina? Y el próximo jueves 4 de septiembre le presentamos el primer bloque. Son 18 y está interesante. Está muy interesante. Los esperamos. Son las 12:08, tiempo del centro de México. Gracias por continuar con nosotras. Vamos a la gustada sección de El Con Todo. Hablemos de los pendientes que deja la Suprema Corte saliente a esta nueva Suprema Corte que arrancó sesión el día de ayer. Son 1,500 asuntos fiscales, penales y demás que tiene por resolver, más los que vaya atrayendo. Vamos pues con el Con Todo. Ya me andaba inventando una hora, Mon, pero bueno, vámonos con todo. Este texto lo pueden encontrar el día de mañana, pues, justamente en Sin embargo MX, y también parte de videos acá en Sin embargo al aire. Bueno,
Les decía que la nueva Suprema Corte de Justicia, integrada por 9 ministros y ministras, heredó 1.500 asuntos no resueltos por los ministros salientes, ahora ministros en retiro. Entre ellos, por supuesto, los millonarios adeudos fiscales del magnate Ricardo Salinas Pliego, también el que habíamos hablado en su momento, el adeudo fiscal de Movistar, por una fusión que hizo esta Telefónica española, y también el uso de la prisión preventiva oficiosa. En reuniones previas que tuvieron estos ministros entonces electos antes de tomar el cargo, como vimos el día de ayer, acordaron que van a determinar el turno para resolver los casos, ya no de manera discrecional como se hacía antes de esta corte, sino ahora van a crear un sistema aleatorio automatizado para, digamos, designar el turno de los asuntos pendientes y los que le vayan llegando. Acuérdense que la reforma judicial hoy ya en la Constitución obliga a los nuevos ministros a resolver los casos en un plazo no mayor a 6 meses. Tienen medio año para resolverlo y evitar que pase, por ejemplo, lo del adeudo fiscal de Electra, que el ministro en retiro, Luis María Aguilar, pues decidió archivar en sus asuntos. Platicamos con el analista jurídico Luis Tapia. Él planteó que así como designa pues 6 meses, todavía se tiene que aclarar a partir de cuándo se van a contar estos 6 meses y si sobre todo hay suficientes recursos materiales y humanos para cumplir estos plazos. También pidió a la ciudadanía que se exija a cada ministro y ministra que una vez que se les asigne un asunto, defina cuánto tiempo se va a tardar en presentar su proyecto junto con su equipo. Vamos a escuchar esto que nos dice, porque él asegura que la Corte debe tener criterios públicos y claros sobre cómo ordena la discusión de estos asuntos. La presidencia de la Suprema Corte tiene una facultad discrecional para decidir cómo se resuelven los asuntos y eso tiene que cambiar. Eso se ha dicho desde hace años, que era un problema. Y a mí he criticado mucho a la Corte porque nos publican una lista de sesión y nos cambian el orden de asuntos como si estuviéramos jugando al gato y al ratón. Entonces, lo vimos con prisión preventiva oficiosa. Nos apareció en enero del 2024 y íbamos correteándola y se nos iba yendo lejos. Al final terminó en el 150, creo. Entonces, me parece que la Corte debería tener criterios públicos y claros sobre cómo ordena la discusión de los asuntos, en la medida en que llegan, en la medida, porque hay unos para los que tienen plazos fijos en temas electorales que tienen que resolverse en fechas específicas y uno lo entiende, pero hay otros donde uno no queda claro por qué. Pasó con el tema de los asuntos de militarización de la seguridad cuando la presidencia de Saldívar. Y también se tiene que exigir a cada ministro y ministra que una vez que se le asigna un asunto, cuánto tiempo se va a tardar en presentar un proyecto. Entonces, esos son temas que están, que permiten que cada quien haga su propio ataque e interpretación de cuánto se demora un asunto. Entonces, para que haya claridad para todo el mundo, que se sepa cuáles criterios se utilizan para que la presidencia construya la agenda de casos y que se decida cuánto tiempo tiene cada ministro y ministra para presentar proyectos a partir que se le asignan asuntos. A los tribunales colegiados se les controla muchísimo sobre eso y resulta que la Suprema Corte, el órgano que tiene que estar más vigilado, no. Eso es un asunto que debe estar pendiente. Los nuevos plazos a mí me parecen incompletos si no hay una claridad sobre a partir de cuándo se cuentan los 6 meses y si no hay suficientes recursos materiales y humanos para cumplir los plazos. Porque ahí lo que dice la reforma constitucional es que si no se termina en el plazo correspondiente, se deberá informar las razones al Tribunal de Disciplina Judicial. O sea, la Corte no está sometida al Tribunal de Disciplina Judicial, a empezar. Y lo que puede pasar en la práctica es que el Tribunal de Disciplina Judicial va a tener miles de oficios de juzgados diciéndole no pude terminar en 6 meses porque no están las pruebas, porque tengo imposibilidad material, porque hay demasiado trabajo, porque las autoridades no han rendido los informes. O sea, hay una gran cantidad de razones por las cuales no se cumplen los plazos. Por acá Dolores Alemán 94
62 dice pues que se regresen a terminar los pendientes y que se les suspenda el sueldo hasta que lo hagan como todos los mortales. Pues justamente ayer anunciaban el tema de pues las reducciones salariales y de otras prestaciones lujosas en la Corte. Bueno, pues gracias también por comentar acá Enrique Sexto, Mr. Caliban y José Juárez Benítez y demás personajes en este bello chat. Ahora, pues justamente ahí está la exigencia hacia los nuevos ministros, que no solo en este comunicado que dieron a conocer hace unos días antes de tomar el cargo, pues digan que van a ir tratándolos y resolviendo los asuntos de manera aleatoria, sino que cada ministro diga cuánto tiempo se va a tardar pues justamente en presentar este proyecto para que ya se suba al pleno, ahora que ya no hay salas, y se empiece a discutir de manera transparente como prometieron. Vamos al primer pendiente, por supuesto, los adeudos fiscales. El Pleno de la Suprema Corte, antes de irse, aprobó a finales de junio la solicitud del SAT y de la Consejería Jurídica de la Presidencia para que se pospusiera hasta septiembre, cuando entrara la nueva Corte, la resolución de 15 asuntos relacionados con impuestos, con deudas de impuestos. Esto por más de 47 mil millones de pesos que pudieran regresar al erario y canalizarse a mejores cosas en educación, salud y demás. De estos 47 mil millones de pesos se incluye los 26 mil millones de pesos que debe Grupo Salinas. Acuérdense que el total de adeudo fiscal de Grupo Salinas, de Salinas Pliego, en todos los tribunales que está litigando, es de 74 mil millones de pesos, pero particularmente a la Corte está litigando 26 mil millones de pesos. Ese es el del magnate. Luego el de la Telefónica Española Movistar debe 4.442 millones de pesos por haberse fusionado con Pegaso hace un par de años. Bueno, les decía que uno de los puntos de la reforma, luego norma judicial, es ya ponerles un plazo específico, 6 meses, no pueden tardarse más en resolver un asunto por lo que sucedió con el adeudo de Electra en el caso de el ministro en retiro Luis María Aguilar. También recientemente la ministra Lenia Batres y la presidenta Claudia Sheinbaum afirmaron que el ahora ministro en retiro Javier Lainez Potisek propuso otorgar una deducción fiscal a la Telefónica, a Movistar, luego de haberse fusionado en 2014 con la empresa Pegaso. Lainez Potisek era el presidente de una de las salas, iban a sesionar y, de acuerdo con la ministra Batres y la propia presidenta, iban a intentar otorgar esta deducción fiscal, pero acuérdense que Lenia Batres, ministra, al pertenecer a esta sala, rompió el quórum, no asistió, entonces se pospuso y se agregó a esta lista de pendientes. Platicando con el analista jurídico Luis Tapia, pues nos comenta que, pues si bien los ricos no pagan impuestos, también se debe tomar en cuenta que no se endurezcan tanto los cobros de impuestos porque perjudicaría a los ciudadanos de a pie que también pagamos impuestos. Me parece que tiene una gran responsabilidad la Suprema Corte de resolver estos asuntos fiscales pronto y bien, respetando la ley, respetando el debido proceso, respetando los precedentes y sabiendo que Salinas Pliego no es el único que paga impuestos. Entonces sería peligroso que se creen precedentes que terminen por afectar a la gente de a pie. Porque, o sea, claro, los ricos no pagan impuestos, eso es una realidad. Pero si se endurecen las normas fiscales, luego terminan pagando quienes menos tienen posibilidades de defensa, que también hay pago de impuestos y altísimos, ¿no? Digamos, con unas responsabilidades muy, muy altas. Yo creo que el tema debe verse de manera integral y hay que ver si parte del problema es cómo está diseñado nuestro sistema fiscal. Y eso no es tarea de la Corte. O sea, se ha dicho muchísimo que la Corte no legisla. Pues sí, la Corte, hay que revisar cómo está organizado nuestro sistema procesal en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley de Amparo y cómo se utilizan estos recursos. Pero ese no es trabajo de la Corte. Entonces, probablemente tenga que ver desde cómo está organizado nuestro sistema de pago de impuestos. Pero lo que digo es cuidado con una posición
dura sobre estos temas que al final deje desprotegida a las personas que menos posibilidades tienen de acudir a los tribunales a defender sus derechos. Al final la gente rica siempre termina encontrando abogados y maneras de utilizar chicanas legales para no pagar impuestos. Entonces, L. Salgado 8637, que pague Salinas sin piedad. Ante la Corte está litigando 26,000 millones de pesos de los 74,000 millones de pesos que debe, de acuerdo a lo publicado por la Secretaría de Hacienda en una conferencia matutina pese al secreto fiscal. Segundo, gran pendiente de la Suprema Corte es lo de la prisión preventiva oficiosa. Por un lado, el gobierno federal pues la utiliza, está en la Constitución bajo ciertos delitos graves, pero por el otro están bastantes voces, incluyendo a nivel internacional, que alertan de posible riesgo en violaciones de derechos humanos. Vimos el caso de Vallarta, que estuvo durante años en prisión preventiva. Sobre el asunto de prisión preventiva, el analista jurídico Luis Tapia nos expuso en esta conversación que ya al menos 3 ministras, desde que eran antes en la otra corte y ahora en esta nueva corte, me refiero a la ministra Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, ellas ya han mostrado estar a favor de que la figura de prisión preventiva se mantenga. Su argumento es que pues justamente está en la Constitución y la Corte no legisla. No obstante, también hay que recordar que hay una sentencia, no solo es una opinión, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Congreso mexicano reformar la Constitución sobre prisión preventiva precisamente por el riesgo a la violación de derechos humanos. ¿Qué prevé el analista? Esto fue lo que nos comentó sobre la prisión preventiva oficiosa. si los asuntos sobre prisión preventiva oficiosa se van a resolver con la nueva integración de la Suprema Corte, uno pensaría que le van a dar la razón a la administración y que se va a mantener la prisión preventiva oficiosa. Eso lo digo porque, bueno, al menos ya conocemos cuál es la posición de 3 ministras sobre el tema. 2 ministras ya votando. La ministra Lenia Batres no ha votado sobre estos temas, pero en sus, digamos, comunicaciones públicas ha mostrado que defendería una postura como esta, sobre todo no por entrar al tema en específico, sino lo que dicen es, si la prisión preventiva oficiosa está en la Constitución, la Suprema Corte no puede cuestionar lo que dice la Constitución, porque estaríamos legislando. Entonces, punto, ¿no? Digamos, esa es su manera de razonar, y eso digamos, le puede dar actuación o seguridad de actuación sobre lo que harán. Esa fue la posición, por ejemplo, de Pérez Dayán respecto a la reforma judicial, ¿no? Él dijo que no puedo yo cuestionar lo que dice la Constitución, y eso ya lo he dicho antes, ¿no? Entonces esa será mi posición. Ahora, el problema de eso es que tienen sentencias de la Corte Interamericana que ordenan reformar la Constitución, por un lado, y eso es tarea del Congreso, del poder reformador de la Constitución, pero por otro lado tiene una orden que está dirigida a los poderes judiciales de hacer una cosa que le llaman control de convencionalidad, que básicamente es comparar las normas nacionales con lo que dice un tratado internacional y ver si son compatibles. Eso se llama control de convencionalidad. Y si no son compatibles, tienen que resolver inaplicar las normas nacionales, incluyendo la Constitución. Eso dice la Corte Interamericana. Entonces, ese trabajo es de los juzgados, de las autoridades en México que hacen ese trabajo, jueces federales y jueces locales. Me preocupa que la Suprema Corte de algún modo valide no cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso en realidad me genera preocupación, pero ciertamente estoy haciendo un ejercicio totalmente de pronóstico, porque no lo sé, ¿no? Al final tenemos malos augurios, pero no lo sabemos. Necesitamos escuchar y ver qué dicen estas personas en sesión, cada una cuando lo vaya a resolver. Me da la impresión que no va a ser pronto, que probablemente no sea prioridad y que haya otras cosas que se vayan a organizar primero, como cómo van a sesionar, cómo van a resolver los asuntos. Hay una promesa muy clara de que habrá una corte itinerante
Seguramente organizarán ese tema de las sesiones en los estados. Tienen que organizar cómo será eso. Lo ha dicho el próximo presidente de la Suprema Corte. Entonces, por ahí creo que vendrá y que esto se convertirá probablemente en algo que no sea prioritario. Y te digo una cosa última. Lo que sí esperaría como mínimo es que al menos limiten la prisión preventiva oficiosa, como es una tendencia que ya venía avanzando. Cuando digo limitar, me refiero a que por lo menos ya se revisa 2 años después. Una cosa que yo esperaría es que se revise antes de los 2 años. Acuérdense que también en un con todo hablamos sobre cómo está la situación del sistema penitenciario luego que el secretario de Seguridad Omar García Harfuch reconoció que desde las cárceles estaban todavía extorsionando pues varios de estos personajes narcotraficantes que enviaron a los Estados Unidos, la tuta y demás. Justo Mon quería resaltar el dato de las personas que no están sentenciadas, es decir, están en prisión preventiva, lo que va a tener que abordar la Corte. Sí, Dul, estos son datos actualizados hasta julio de este cuaderno que se actualiza cada mes de información estadística penitenciaria a nivel nacional. Y esa actualización de julio nos mostraba que 250,455 personas están privadas de la libertad en México y de ellas 86,610 no tienen sentencia. Es decir, están pues ya cumpliendo una condena anticipada porque pues no están sentenciadas y están detenidas, están privadas de la libertad. Es el 34% de estas más de 250,000 personas y ese es pues justamente uno de los pendientes con los que arranca esta nueva Suprema Corte. ¿Es constitucional o no tener a alguien en prisión preventiva? Es lo que va a determinar la Corte. Actualmente está en la Constitución y el gobierno federal está a favor de ello en determinados delitos graves. Bueno, ya por último, quiero compartirles este comunicado de los ministros en ese entonces electos, publicado hace un par de días, porque ahí justamente transparentaron cómo van a distribuirse los más de 1,000 asuntos y los que les vayan decidiendo atraer. Va a emitir acuerdos generales para lograr una mejor distribución de los asuntos. En su caso, incluso los planea remitir a otros tribunales colegiados, tribunales regionales o juzgados de distrito para la mayor prontitud en el despacho. También habla de lo que les había dicho, un sistema automatizado y aleatorio para ver en qué turno van a ir atendiendo los acuerdos y ya no de manera discrecional y a decisión de cada ministro, así como también las audiencias públicas. Esto también es totalmente inédito. Van a realizar audiencias públicas donde pueda participar la ciudadanía, expertos en materias específicas, organizaciones, pueblos y comunidades para expresar sus argumentos. Justamente el analista jurídico Luis Tapia pues nos explicó que antes de la reforma judicial los ministros decidían de manera discrecional si atraían los casos y también el orden de atención en que iban subiendo a las salas o al pleno. La mayoría se atendían en las salas. ¿Cómo puedes acceder o llegar tu caso a la Corte? Pueden presentar controversias o cuestionamientos de leyes, por ejemplo, en este caso la prisión preventiva, ver si es constitucional o no, pero tú como ciudadano no. Tiene que promover estos casos órganos como la CNDH, la Fiscalía General de la República, partidos políticos o si tu amparo como ciudadano lo presenta ya el juzgado en el que está tu caso a la Corte. Justo nos explica Tapia que una de las nuevas promesas de la Suprema Corte es acercar la ciudadanía a la Corte, pero explicando que la ciudadanía no puede directamente llevar un asunto a este máximo tribunal. Ahí es donde se va a ver qué asuntos sí decide atraer, si verdaderamente la nueva Corte va a ser cercana a los asuntos del día a día que le importan a la ciudadanía. La ciudadanía solamente puede presentar amparos, pero los amparos se presentan ante juzgados de distrito y ante tribunales colegiados. La Corte puede atraer amparos, y ahí sí es donde una persona ciudadana puede terminar ante la Suprema Corte, pero eso no es decisión de la persona.
es decisión última de la Corte. Entonces, digamos, el acceso a la Suprema Corte está controlado. Un, una promesa de la Suprema Corte, de quienes le van a integrar, es que estos asuntos que importan en el día a día, por decirlo de algún modo a los ciudadanos de a pie, van a ser la prioridad. Y en la nueva política de atracciones de asuntos es donde se va a notar eso, ¿no? Se va a notar si de verdad van a traer estos asuntos que se relacionan con el derecho a la educación, con el derecho al agua, con el derecho al medio ambiente, con el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Los temas penales siempre son temas del día a día. Bueno, este reportaje, ese texto completo, ya lo van a encontrar ustedes en el portal de Sin embargo MX. Los primeros minutos de este miércoles fue un adelanto de este reportaje que encuentran en el portal. Vamos ahora con la información que preparamos para todas y todos ustedes al cierre. Es información del diario La Opinión, un medio aliado de Sin embargo, del reportero Jesús García. Él informa que tanto educadores como psicólogos infantiles han reconocido que el estrés, la ansiedad y el trauma podrían afectar a niños y niñas en este retorno a clases en Estados Unidos debido a las operaciones de agentes de inmigración y control de aduanas de ICE. Este martes, esta agencia inició una escalada migratoria en varias ciudades. Chicago es su principal objetivo, pero también realizó acciones en Nueva York y otras ciudades. Aunque los niños no son el objetivo directo de estos operativos, la movilización de agentes y el impacto en sus familias o conocidos está desatando problemas emocionales. Alison Bassett, psicóloga clínica infantil en Washington, dijo, citada por el diario La Opinión: "Lo que me preocupa especialmente como psicóloga infantil es que el estrés, la ansiedad y el trauma que se desarrollan en este clima de miedo e incertidumbre en torno a la aplicación de las leyes migratorias pueden volverse crónicos, provocando daños inmediatos y a largo plazo en la salud mental y física de los niños". También Frederick Ingram, que es secretario de la Federación Americana de Maestros, que tiene 1.8 millones de integrantes, destacó que los estudiantes, aunque tendrían que enfocarse en su nuevo ciclo escolar y particularmente en aprender, el trabajo de estos agentes federales pues ya está impactando directamente en su salud mental. Él comentó, al ver a la policía, a agentes enmascarados, pues los está afectando. Como educadores sabemos que esto no es bueno para nuestros niños, nuestras comunidades ni nuestras familias, fue lo que comentó, citado por el diario La Opinión. También aquí en este espacio, hace unos meses entrevistamos a voceros de Fuerza Migrante, de esta organización conformada por migrantes que viven en Estados Unidos, y nos comentaban que en las reuniones que tienen justamente les han hablado de las preocupaciones que tienen por la salud mental las personas más jóvenes, los adolescentes, el miedo que sienten por la posible deportación de sus familiares. Entonces es algo que ya está preocupando, que sigue preocupando tanto a educadores como a psicólogos infantiles. Lo que se comparte también en este texto del diario La Opinión son una serie de recomendaciones, de sugerencias que hace la America's Voice, que es un grupo que organizó recientemente una conferencia en donde se dio voz a estos educadores, y las sugerencias que hacen es que desde las escuelas pues envíen mensajes a padres y a familias asegurando que el lugar al que acuden, es decir, a estas escuelas, pues son lugares amigables, son acogedores para las y los estudiantes. También el llamado a que se prohíbe la recopilación de información migratoria dentro de estas escuelas, pronunciarse y establecer una zona segura ante los agentes de ICE y pues eso, Dulce, seguir manteniendo información
clara para todos los estudiantes. Pues es un tema que no ha soltado aquí con todo, me refiero a la inmigración. Antes de irme con la última, quiero aclarar dudas aquí en el chat. Hugo Manuel Escorcia dice, prisión preventiva no es el problema es la lentitud de los procesos penales. Pero sobre todo las dudas de Mauricio y de Dolores. Mauricio Pérez González dice, según escuchaba ayer, de día eterno de cosas, también como ciudadanos podremos presentar en el nuevo Consejo de la Judicatura por el desempeño de los jueces. Ojo, ahorita estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia. El Consejo de la Judicatura Federal, lo que les explicaba, desapareció y surgió en el órgano de administración de justicia. Va a administrar dinero y proteger a los jueces que traigan temas del narco. Y 2, el Tribunal de Disciplina, que va a sancionar irregularidades. Al Tribunal de Disciplina, donde está, por ejemplo, la magistrada Celia Maya y Bernardo Batis, que venían del Consejo de la Judicatura y volvieron a ser electos, ellos son los que sí, como ciudadano, tú puedes ir a alertar posibles irregularidades y corrupción. Pero tú como ciudadano no puedes ir a ampararte ante la Corte. Tienes que ampararte ante el tribunal pedirle a la Corte que atraiga tu caso y ya la Corte decidirá si atrae tu caso. Ahí es donde se va a demostrar si verdaderamente está cercana a la ciudadanía. Y justo va por ahí de Dolores, la ministra Celia Maya, magistrada, ella es magistrada del tribunal, ministros son los de la Suprema Corte. Decía que ahora serán itinerantes, esperemos que lo hagan. Itinerante significa que van a intentar descentralizarse y hacer sesiones en varios estados de la República. Ahora sí me voy rapidísimo porque ya son 9:36 y solo Dios sabe cómo nos vamos a regresar a casa con estas calles inundadas. Nadando. Importante lo que ocurrió el día de hoy con los gobernadores de la entidad. Los 32 gobernadores pues también estuvieron el día de ayer en el primer informe de gobierno, el día de hoy estuvieron en el Consejo de Seguridad y 2 temas. Se habló de la importancia y de la exigencia del gobierno federal a los estatales de que fortalezcan sus policías estatales y municipales porque pues la mayoría de los crímenes son de fuero común y lo tienen que atender ellos. Y segundo, ya están dando mucha importancia a la búsqueda de desaparecidos, a la crisis de desaparecidos. El sábado fue el Día Internacional de Víctimas de Desaparición. Más de 133,000 personas están desaparecidas, de acuerdo con datos del propio gobierno. Y entonces lo que van a hacer es, les pidió a los gobernadores que creen sus propias fiscalías especializadas en búsqueda, así como por ejemplo en Jalisco existe la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas. Están tratando de acordar que esto también sea en todos los estados. Con eso finalizo. Sí, Dul, yo cierro nada más retomando acá algunos de sus comentarios sobre las notas que les compartimos el día de hoy. Miguel Rizo hablaba sobre el ataque a esta embarcación de Venezuela. Nos dice, esto no es un buque, es una lancha. Bueno, es parte de la información que se estuvo compartiendo el día de hoy sobre este ataque encabezado por Estados Unidos. Y yo quería agregar que hoy el diario La Jornada retoma algunos comentarios del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y menciona que son comentarios que hizo horas después de este ataque de Estados Unidos a la embarcación de Venezuela. Lo que está diciendo el presidente venezolano es que este despliegue militar de Estados Unidos tiene el objetivo de apoderarse de los recursos naturales de Venezuela. Planteó lo siguiente, ¿sabes por qué vienen? Por el petróleo de nuestro país, nuestras grandes reservas, pero ese petróleo le pertenece al pueblo de Venezuela, no le pertenece a nadie más. Es lo que ha declarado el día de hoy el presidente venezolano Nicolás Maduro. También nos dice aquí el usuario 080, dice, aún con esas acciones contra la niñez migrante mexicana se le da la bienvenida a Marco Rubio. Bueno, Marco Rubio ya está aquí en el país. Mañana pues se va a reunir con la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, es importante lo que conversen, Dul, porque al final pues es secretario de ese país y pues la injerencia está de por medio. Sí, sus pues, intentos de... Sí, y toma pues decisiones que afectan, él mismo lo señala este usuario, pues afecta a la población
migrante, ¿no? Allá en Estados Unidos, entonces es importante lo que se decida. Y también le agradezco acá a Alberto Chávez, que nos dice que el like 13,000 fue de él, entonces muchas gracias, Alberto, también a quienes nos dejaron sus me gusta al inicio de esa transmisión de Dos con Todo, pero también quienes se conectaron desde las 6 de la tarde con la transmisión de los periodistas, se quedaron con Pedro Mellado y cierran su martes con nosotras acá en Dos con Todo. No, hasta las 12 como ayer. Vamos a quedarlo, ¿no te dijeron? No me dijeron, pero bueno. Cubriendo las lluvias. Y aquí está el Mauricio diciendo que nos vayamos en una lancha de pesca de truchas. Pues gracias por haber estado con nosotras, Lluvia Hernández, operaciones, Ilse García en producción, Mónica en conducción. Descansen.